Otra aplicación que podría ser es utilizando la herramienta de degradado. Creamos una capa nueva, vamos a la herramienta de degradado, verde está bien, y en la capa 1 arrastramos y soltamos. Y tenemos el mismo efecto que vimos, pero la diferencia es que ahora nuestra imagen está a salvo. Si se fijan, sigue estando igual. Y si nosotros quisiéramos modificar este degradado, lo podemos mover, borrar o modificar sin ningún problema. Vamos a borrar la capa, creamos una nueva y podemos cambiar el color. Seleccionamos esto y lo hacemos así. Bueno, si se fijan, acabamos de crear un degradado que cubre toda la capa fondo, pero podemos hacer disminuir la opacidad. Vamos a poner un 25% y el efecto se aplica sobre la capa fondo sin que la capa fondo sufra ninguna alteración. Muy bien, borramos la capa. Ahora, vamos a ver cómo podemos mover los elementos con la capa fondo. Cuando nosotros tenemos la capa fondo, esta no puede ser movida porque siempre va a quedar en el fondo. Si nosotros creamos una capa y la tratamos de poner por debajo, no se puede, ya que la capa fondo tiene esta característica, no se puede mover. Para convertir la capa fondo en una capa normal, simplemente hacemos doble clic sobre la imagen y nos aparece la opción, dice nueva capa y un nombre. Damos OK. Si se fijan, acaba de modificarse. Ahora ya no tiene el candado, lo que significa que ya es editable. Vamos a mover la capa 1 por debajo de la capa 0. Y ahora la capa 0 está cubriendo completamente la capa 1. Ahora ya podemos aplicar efectos de opacidad. Pongamos un 50% y tenemos un efecto en el cual se mezclan el contenido de las dos capas. Vamos a crear otra capa nueva, muy bien, y vamos a crear un elemento. En este caso vamos a usar herramienta formas personalizada. Con esta herramienta podemos dibujar alguna forma rápida. Vamos a dibujar un corazón. En la capa 2, ok, recuerden que la herramienta toma el color de frente. Vamos a cambiarlo. Listo, tenemos el rojo. Soltamos, arrastramos y tenemos nuestro corazón en la capa forma 1. Ahora, vamos a ajustar nuestras capas. Vamos a moverlas. Yo quiero que el degradado quede por encima de la capa. Muy sencillo, lo arrastramos y listo. Vamos a regresar el valor de la capa 0 al 100%. Listo. Y el de la capa 1 lo regresamos al 15%. Bueno, un poco más, 30. Listo. Y como podemos ver, podemos manipular las opciones de cada capa. Si aquí en la forma 1 ponemos un 50% y la podemos ampliar. Así es. Ahora podemos ver que tenemos tres capas. ¿Qué pasa si yo quisiera seleccionar varios elementos y moverlos? Supongamos que quiero mandar todo para atrás y que quiero que la capa 0 quede al frente. Con la tecla Control doy clic sobre la otra capa que quiero seleccionar y ya tengo dos capas activas. Dejo presionado, arrastro y suelto en el lugar que quiero y todo se va para atrás. Igual de la misma manera, dejo seleccionada mi primer capa, con la tecla Control selecciono la segunda y la muevo hacia el lugar en que la quiero. En este caso no se nota mucho el cambio porque la capa 0 tiene una opacidad del 100%. Como podemos
como podemos ver. Ahora, ¿cómo podemos? Vamos a borrar la capa 1. Muy bien, listo. ¿Cómo podemos duplicar una capa, suponiendo que aquí tenemos esta imagen y la queremos duplicar, queremos el mismo contenido? Bueno, pues muy sencillo. Con la capa activa, damos clic y arrastramos hasta el icono de nueva capa y soltamos. ¿Qué acaba de pasar? Que ya tenemos una copia de la capa forma 1. Vamos a modificarla, ¿sí? Vamos al tamaño, así, y cambiamos la orientación, doble clic y listo. Vamos a volver a duplicar esta capa, seleccionamos, soltamos sobre nuevo y tenemos otra copia, la cual movemos, cambiamos los atributos, inclusive vamos a cambiar el color, haciendo clic en el icono de color, listo, y modificamos el color. Ok. Y ya tenemos 4 capas con 3 elementos que son duplicados. Listo. Ahora, para eliminar una capa, ya sabemos, simplemente seleccionamos y borramos. Como pudimos ver en el video anterior, las capas nos ofrecen una gran flexibilidad a la hora de trabajar en Photoshop. Son sumamente poderosas y tienen muchas opciones que nos permiten llevar nuestra creatividad a niveles inimaginados. Ahora, trabajaremos una parte de las capas que se denomina modos de fusión. Esto es la manera de mezclar dos capas aplicando diferentes efectos y creando un solo elemento. ¿Cuándo debemos de utilizar los modos de fusión? Una manera de pensar acerca de los modos de fusión es pensar en ellos como sabores que pueden ser utilizados para crear diferentes platillos con los mismos elementos. Primero, vamos a abrir una imagen, archivo, abrir, vamos a abrir 04, abrimos. Muy bien. Aquí tenemos nuestra capa de fondo. Vamos a convertirla a una capa normal haciendo doble clic. Damos OK. Y ahora vamos a crear una nueva capa. Listo. Y la vamos a rellenar con un color uniforme. Vamos a utilizar la herramienta bote de pintura. Seleccionamos un color azul, un azul fuerte, oscuro. Y damos clic. Muy bien.